Buenas tardes. Hola, hola chicos, ¿me escuchan? Sí, Hola Carla. Qué gusto verte. Espero que sigas mejor. Déjenme revisar. Miren, bueno, ya se me complicó un poquito subir a la sala. Ay, es que aquí estamos con el tema de las graduaciones, cursos, cosas, pero si no logro rescatar la grabación directamente de Zoom, pues ni modo, tendré que grabar la clase en otro momento y mandarlo así, ¿no? Va a ser como una sesión de pura grabación, digámoslo de algún modo. Se perdería un poquito la discusión, que es lo que luego es lo que más quiero rescatar de las clases, la discusión que luego llegamos a hacer, pero para ya no perder más tiempo, lamento muchísimo que les hemos tenido que ajustar el tema de las sesiones. Sin embargo, no quería perder la oportunidad de trabajar este tema de los pendientes, ¿no? Y de que no se nos mueva el asunto de brindar como el seguimiento a las sesiones. Entonces, me indican, por favor, si observan la diapositiva. Es Psicología Comunitaria, sesión 4, la comunidad como sujeto colectivo, identidad, cultura y territorio. sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Ahorita ya desde este momento no los puedo observar porque estoy transmitiendo la pantalla, pero si alguien quiere hablar, con gusto puede abrir su micrófono y los escucho, ¿va? Bueno, el objetivo de la sesión de hoy inicialmente es comprender la comunidad, así como vimos el tema, ¿no? La comunidad como sujeto colectivo. Si bien nosotros podemos analizar que la comunidad es un conjunto de personas, en realidad va mucho más allá del simple hecho de, sí, voy a hacer comunidad solamente porque somos más de dos personas en este espacio, ¿no? Pero lo vamos a ir discutiendo. Entonces vamos a comprender este concepto de comunidad, desde entender la comunidad como un sujeto colectivo y sus implicaciones en la intervención. Analizar la configuración comunitaria, examinar cómo la identidad, cultura y territorio dan forma a la vida comunitaria. Y también fomentar el respeto cultural, promover la valoración de las culturas locales como base de transformación y resistencia. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar y a lo que vamos a tratar de alcanzar en esta sesión. Como número uno, tenemos la comunidad como sujeto colectivo. Como les decía al inicio, la comunidad no solamente es un grupo de personas y ya, ¿no? O que estamos en nuestra colonia y entonces mi vecino que me cae bien y el que me cae mejor y etcétera, son mi comunidad, pero los demás no. En realidad, la comunidad, el concepto como tal, va un poco más lejos de eso. La comunidad es más que un grupo, es un sujeto con agencia, historia, memoria y capacidad de transformación. Es muy curioso porque muchas veces creemos que hay comunidad solamente por el hecho de tener un bien común, ¿no? Como su raíz lo dice. Sin embargo, va más allá. Hay una situación histórica en cuestión de memoria y capacidad de transformación. Los elementos clave para comprender este concepto, pues, es el sujeto colectivo,
la capacidad de actuar en conjunto, la memoria histórica, que son las experiencias compartidas que consolidan su identidad, también la organización comunitaria, formas propias de autogobierno y resistencia. Un ejemplo de ello, pues tenemos las asambleas comunitarias que deciden sobre el uso del agua o el acceso a servicios. Es decir, en cuanto nosotros tenemos sí un grupo de personas, pero que son capaces de actuar en conjunto, ya podemos decir que cumplimos un elemento clave para considerar a esa comunidad como un sujeto colectivo, que también tienen y cuentan con experiencias compartidas que entre todos generan una identidad. A lo mejor si en algún momento en la historia, en algún momento en el desarrollo de la colonia, pues se encontraron con ciertas adversidades que superar o con el simple hecho de ir construyendo las casas, por ejemplo, al mismo tiempo, pues tienen experiencias que los hacen parte de y sentirse con esta memoria histórica. Tienen experiencias a lo mejor en el crecimiento de sus hijos, ¿no? Pasa mucho, lo vemos con adultos mayores cuando los adultos mayores están muy contentos de encontrarse con el ahijado, con el nieto de tal, porque dicen, es que nosotros compartimos la escuela, ¿no? Nosotros nos tocó, todavía no estaba construido y nosotros estuvimos trabajando, hicimos cooperachas o hicimos kermés, ¿no? Hicimos varias kermés para que pudiéramos obtener los recursos y entonces ahora la escuela es hoy lo que es, ¿no? Hay una memoria histórica que la construye no solamente una persona, por eso no estamos hablando de un individuo, sino de una comunidad, un sujeto colectivo, un colectivo que comparte esta trascendencia en sus actividades. Y también que hay una organización comunitaria ya sea formas de autogobierno y resistencia. Me genera mucho, inclusive, curiosidad la cuestión de cuando vamos caminando por las calles y dice comunidad organizada, ¿no? O vecinos organizados. Si te vemos asaltando, te linchamos, ¿no? Y realmente, o sea, antes era a lo mejor una advertencia llana, ¿no? Que podía o no ocurrir. Ahora ya observamos tanto en las noticias como en algunas experiencias que hemos vivido algunos a nuestro alrededor, que verdaderamente la comunidad está harta de estar viviendo esas injusticias y entonces propician a tomar el, la ley o la venganza o el juicio por su propia mano. Pero allí vemos una organización comunitaria y que si nos vamos a la memoria histórica haya una razón detrás, haya una... No estoy diciendo que eso esté bien, ¿eh? De ninguna manera, antes de que siga yo hablando. Simplemente les menciono un ejemplo de cómo notamos una organización de un colectivo, de una comunidad, en donde podemos ya sea identificar autogobierno o resistencia. Hay inclusive zonas en donde dicen, no, aquí no tenemos presidente municipal ni nada de eso. O sea, nosotros nos organizamos y determinamos quiénes son nuestras autoridades. Sobre todo al centro de la ciudad, más cercanos a lo que es la capital, es difícil observarlo, porque ya estamos demasiado colonizados, ya estamos demasiado a la expectativa, a la vista de las leyes, porque es el mero centro de donde se organiza todo. Pero si nos vamos alejando de la capital, vemos cómo hay comunidades, por ejemplo, en el norte, en donde el autogobierno es el narco, ¿no? El autogobierno es a partir de ciertos grupos delictivos que inclusive eh, buscan la manera de beneficiar a su comunidad, ¿no? Me han contado, yo no sé si sea un mito o una realidad, de que el Chapo, ¿no? Generó escuelas, que generó, para quienes son muy dados a este tipo de historias y a investigarlas y no solamente quedarse con lo que sale en las noticias, pueden inclusive hasta tener más información que su servidora, pero que lo que hacía realmente era proteger a la comunidad, brindar sustento, brindar ayudas, ayudar a que las personas continuaran con sus estudios, se continuaran formando, ¿no? Y así. Eh, Ahí observamos una especie de autogobierno y en realidad
la misma sociedad en esa área pues protegía a estas mafias, ¿no? Pero ¿por qué lo observamos o por qué pasan estas cosas? Porque la comunidad se vuelve un sujeto colectivo, ya no es la simple integración eh, hegemónica de las personas, en donde ya notamos sus diferencias, ¿no? Sino que aquí ya lo observamos de una manera muy notoria, cómo se hace homogénea la mezcla y ya inclusive no podemos notar quién es diferente a quién porque la comunidad se ha vuelto un sujeto colectivo. Es importante analizarlo y tenerlo presente, este tipo de conceptos, para su aplicación. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, les repito, no sé si estén entrando más compañeros o quienes ya estén allí. Si quieren hacer algún comentario o participación, pueden tomar la palabra, ¿sí? Bueno, tenemos el concepto de identidad colectiva. Si nos vamos a la identidad individual, pues sabemos que para construir una identidad en una persona requiere de muchos aspectos, sobre todo una cuestión de personalidad, una cuestión de historia, una cuestión familiar, o sea, hay varios aspectos que construyen esta identidad y la identidad colectiva no está tan alejada de esta realidad. De hecho, van a notar, así como vimos los principios, estos mismos conceptos están muy conectados entre sí. ¿Por qué lo vamos a identificar? Ahorita lo vamos a analizar en los elementos. La identidad colectiva es el sentido de pertenencia que une a los miembros de una comunidad basado en experiencias, símbolos, luchas y metas comunes. Es decir, ya se logró lo que estábamos viendo aquí, la comunidad como un sujeto colectivo. Sí, ya está el sujeto, ya no notamos quién es diferente a quién, pero ese sujeto cuenta con una identidad. Ese sujeto colectivo tiene ahora una identidad colectiva. ¿Qué elementos lo conforman? Narrativas compartidas. Si se dan cuenta, los elementos están muy parecidos, ¿no? Hay que irlo notando para ir diferenciando de qué manera vamos a categorizar en qué punto es un sujeto colectivo y en qué punto es una identidad colectiva. Entre ellos tenemos pues las narrativas compartidas, los cuentos, historia, oral, es decir, ¿por qué oral y no escrita? ¿No? Se dice que la historia siempre va a depender de quién la escribe. Ya lo estuvimos pues platicando demasiado en las primeras sesiones, que esta historia se va a construir a partir del hecho de lo que yo voy platicándole a los demás. ¿Por qué menciono lo que trabajamos las primeras sesiones? Decíamos, bueno, tenemos una historia mexicana, llamémoslo así, que se relata a partir de quien la escribió y desde la perspectiva de quien está documentando. Pero aquí es muy diferente. Aquí la identidad colectiva y estas narrativas siempre son de boca a boca. Rara vez las vamos a encontrar escritas. Ya cuando se van escribiendo, por ejemplo, algunas se vuelven leyendas o ya se vuelve algo más profundo dentro de la comunidad, pero siempre son estas narrativas en donde ya ahora ya es muy raro, ¿no? Porque ahora ya los medios digitales y el, voy a decirlo así, el que nos invadan otras culturas y otros espacios, pues ha minimizado un poco la cuestión de, es que mis ancestros lo veían o lo que hacían en estos espacios es tal, 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 ¿no? Y todo esto lo identificamos a partir del cómo se va desarrollando la historia. Y es curioso porque repito, a las personas que son mayores, y les va a ir pasando a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿eh? Pero lo identificamos más con aquellos ancianos de la comunidad, con mucho respeto lo menciono, que cuentan, fíjate que lo que pasó aquí fue que en un momento el río se desbordó o el canal se desbordó y todos nos tuvimos que organizar para resolver el problema, ¿no? Y no importó que hubo quienes entregaron hasta su vida por resolver la problemática. Y entonces así es como se va pasando la historia y una narrativa, pero de boca a boca. También, inclusive en algunos espacios se cuentan con símbolos, sean banderas, vestimentas, fiestas, héroes locales. Ejemplo,
Hay algunos espacios en donde cuentan con su propia identidad, sea bandera, bandera porque nosotros pensamos la bandera mexicana, ¿no? Eso inclusive nos da una identidad colectiva a nosotros como el conjunto de mexicanos, para quienes sí se lo atribuyen. Pero hay quienes en comunidades más pequeñas, pues es la vestimenta, ¿no? Eh, la familia por parte de mi papá, por ejemplo, es de la Sierra de Veracruz. Entonces ellos sí es muy curioso que noto cuando mis primas son solteras, visten como aquí, como lo ubicamos en la capital, es decir, pantalón de mezclilla, blusas, chamarras, no sé, etcétera. Pero es curioso que cuando se casan adquieren una vestimenta que es muy particular de la zona, que en este caso es una falda de manta, negra, que se acinta con varios digámoslo así, varios pliegues de tela alrededor como si fuera un cinturón, pero va rodeando la cintura, y blusas que son en particular casi siempre blancas, con como si fueran baberitos, bueno, yo así lo llamo, discúlpenme la expresión, no conozco cómo se llama ese punto en particular, pero parecen como baberitos o como onditas de tul o de, no, no es tul, es encaje alrededor de la blusa, ¿no? Y en algunos casos son materiales hechos a mano y son muy bonitos, ¿no? Pero es curioso cómo van adquiriendo una identidad en donde, notamos entonces quién viene de la Sierra de Veracruz, por decir un ejemplo. Y depende de qué zona para ver como cuáles, qué más le suman, porque en las zonas donde hace más calor casi siempre es así solo la vestimenta, pero donde hace más frío tienen un rebozo, usualmente grueso, negro, que lo usan así como un rebozo para taparse, cargar a los niños, etcétera, ¿no? Entonces ahí observamos cómo ciertas comunidades cuentan con esta vestimenta que yo no sé, no lo he preguntado hasta ahora que lo estoy verbalizando, si muestra como una etiqueta de las personas. Yo les menciono así, yo noto que cuando ellas son solteras, visten de una manera y se casan y visten de otra. Entonces, pareciese que es una costumbre de que cuando las mujeres se casan y sobre todo se mantienen en ese espacio, pues cambian su vestimenta, ¿no? Pero es una inferencia mía, yo que estoy observando a la comunidad, que no vivo allí y que también no me he involucrado en las costumbres de la comunidad, pero hay otras, y es el apartado que sigue, ¿no? Que son fiestas, que entonces cada fin de año despiden al año viejo, en donde dan las gracias, tienen rituales o tienen ciertas imágenes, sea santos o solo representaciones físicas de algo que le llamen el año viejo, y lo despiden con cohetes y al mismo tiempo nace el año nuevo, ¿no? Esta es una costumbre igual que ocurre en algunas comunidades y que se visualiza de esta forma, ¿no? En donde esa fiesta le da identidad al espacio en donde se encuentra ese sujeto colectivo en específico, ¿no? Y otros en donde tenemos incluso hasta héroes locales. Es decir, entonces yo me represento o adjunto, adquiero la cuestión de a lo mejor no venerar, pero sí reconocer a alguien que fue trascendente en la comunidad, ¿no? Pues que nos trajo lo que les mencionaba del Chapo, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros casos menos drásticos, ¿no? Como aquellos que salvaron el agua o que salvaron al bosque, ¿no? De que lo vendieran, o etcétera. Entonces se adquiere un héroe local y esto nos da una identidad. Por último de los elementos, pues tenemos el sentido de nosotros frente a un ellos externo, ¿no? Ya no es como, sí, es que ellos tienen un problema de tal cosa, no. ¿Sabes qué? Autoridad, nosotros tenemos un problema o tenemos una necesidad o tenemos una solicitud de tal cosa, ¿no? Siempre hablando a partir del incluirse, de hablar de nosotros en conjunto
versus sí, ellos quieren, ¿no? Es que los de allá arriba dicen que necesitan agua. No, a pesar de que sí sean los de arriba los que necesiten el agua, finalmente los de abajo dicen, necesitamos agua, en particular en las zonas altas, para brindársela a aquellos quienes no cuentan con X y Z, ¿no? Entonces, desde ahí va forjándose una identidad. La importancia de este concepto, pues es que fomenta la cohesión social, da fuerza en contextos de conflicto o resistencia y protege contra la exclusión o fragmentación cultural, ¿no? Este último punto me parece muy importante. Bueno, todos en realidad, pero por ejemplo los dos últimos, dice, da fuerza en contextos de conflicto o resistencia. O sea, por eso está el famoso dicho de divide y vencerás, porque finalmente si estamos divididos, si estamos fragmentados, si tenemos distintas opiniones, lo único que vamos a ocasionar son molestias entre los miembros y sobre todo que no se lleve a cabo el objetivo que tiene que ocurrir. Y esto solamente da o se potencia en momentos de conflicto de resistencia si hay una identidad colectiva. Solamente así vamos a conseguir que se resuelva o que se pueda enfrentar a un conflicto o resistencia. También el último punto, que es protege contra la exclusión o fragmentación cultural. Ahora ya lo vemos más, antes no. Antes, e incluso todavía lo padecemos, pero ya lo notamos más, de que se veía mal a las personas o a las comunidades que venían con cierta vestimenta, ¿no? Por ejemplo, faldas de manta, guaraches, y se hacía, o incluso hasta descalza, ¿no? Y se hacía una especie de menosprecio en la misma cultura, cuando en realidad son ellos quienes han cumplido con este sujeto colectivo, con esta identidad colectiva y que nos hacen ser mexicanos, ¿no? Como el famoso vestido de charro, como la ropa de manta, como, o sea, pero lo que empezó a ocurrir era que como una historia, ¿no? Si nos vamos a los datos históricos, pues, ¿qué pasaba en el tiempo de los españoles? Había cierta molestia o fragmentación hacia el asunto de las formas de vestimenta y que estas formas de vestimenta generaban problemas de, ay, no, no hay que atenderlo, porque mira, ahí viene el indito que viene descalza y ahí viene el que no sabe ni hablar bien el español, ni le vamos a entender, mejor ni atendamos y ni hagamos caso, porque nos va a dar mala imagen o mala fama. Y lo que empezó a ocurrir era que ahora ya podemos analizar que estas mismas personas que podemos inclusive hasta menospreciar, pues nos dan identidad. Pero ahora ya lo notamos porque ahora decimos, tenemos que defender a aquellos quienes nos apoyaron con brindarnos esta identidad para que podamos llevar a cabo, pues, quiénes somos, ¿no? Y no abrirle la puerta a puertas anchas a los gringos o a los extranjeros que vienen y solamente quieren tomar nuestros recursos y solamente quieren, pues, señalarnos o hacernos sentir mal. Y ahora ya lo notamos, ¿no? El hecho de que nosotros nos sintamos parte de ella, no digamos, sí, ellos de esa comunidad visten de esa manera o calzan de esa manera, ¿no? Ahora ya somos un nosotros, lo que estamos viendo justamente aquí, en donde nosotros frente a un ellos, nosotros como identidad nos protegemos en esta exclusión o fragmentación cultural y entonces yo ya no voy a estar buscando el eliminar los chinos de mi cabello, por ejemplo, o el cambiar el tono de piel oscuro o moreno a uno blanco, sino que ahora ya me siento parte de y con orgullo lo porto. Pero esto tiene una gran connotación detrás y un gran esfuerzo que nosotros, cada uno debe de realizar desde la trinchera que le toque, ¿eh? O sea, porque yo lo menciono desde esta cuestión muy notoria de la vestimenta, de los espacios, de las zonas, porque es como fácilmente lo podemos identificar, pero cada espacio tiene su propia identidad. A lo mejor en Miravalle, por decir algún ejemplo,
no tienen una costumbre o una vestimenta particular, pero sí tienen costumbres de la localidad, costumbres de, nos vemos en la asamblea de colonos o nos vemos en tal espacio y entre toda la comunidad se forja y van hacia adelante, ¿no? Por decir un ejemplo, por lo poco que he escuchado, permítanme, permítanme opinar, ¿no? Finalmente, el punto es que nosotros logremos identificar que el sujeto colectivo va a obtener esta identidad en donde se aprensa a ella para lograr enfrentar todos, a todos y todo, ¿no? Por ello pasaríamos a lo que es la cultura comunitaria. ¿Cómo es una cultura comunitaria? ¿Qué eso qué tiene que ver, no? Pues es el conjunto de saberes, prácticas, valores y expresiones simbólicas que dan sentido a la vida comunitaria. Si se dan cuenta, nuevamente empezamos a ver una conexión entre esta cultura y entre la identidad colectiva. Y esta unión, esta cercanía entre ambos conceptos nos va a permitir identificar, sí, o sea, hay una identidad colectiva que se forma a través de narrativas, de símbolos, de sentido de nosotros, pero ¿hacia qué? Pues hacia una cultura comunitaria. ¿Cuál es esta cultura? Los saberes tradicionales y ancestrales del espacio, porque recordemos que estamos en un espacio, en un territorio, vamos a, el siguiente es territorio justamente, pero estamos en un territorio, si lo manejamos desde el punto de vista mexicano, ¿no? En donde nosotros nos vinieron a colonizar y esta colonización hizo que se trajeran tanto aspectos muy positivos, no vamos a satanizar nada, pero también aspectos demasiado negativos, porque aquí no existía la medicina alópata, ¿no? Existía una medicina tradicional, plantas medicinales, existían rituales en donde las personas encontraban la sanación en el punto incluso de sanar su espíritu. Sanaban su espíritu, se daban cuenta que tenían un daño en el alma y entonces a través de la sanación del espíritu lograban sanar físicamente a su cuerpo. Y entonces, ¿cómo vemos o qué componentes configuran la cultura comunitaria? Estos saberes y tradiciones ancestrales que habitan en nuestro espacio. Ustedes identifíquenlo. De cada uno, vayan cada uno analizando, por favor, ya sea desde el espacio en donde ustedes viven, si han vivido ahí mucho tiempo, mucho mejor, pero si no han vivido ahí mm, y vienen de otro espacio, piensen en aquel punto cultural, en aquel punto de identidad y de sujeto, en donde ustedes pueden ir desarrollando, sí, a ver, mi sujeto colectivo se conforma a partir de que nosotros todos funcionamos en conjunto, ¿no? Pues en mi localidad tal, que se sitúa en tal espacio, ¿no? Yo por eso les menciono, pues en la localidad de la Sierra de Veracruz, en particular, el lugar se llama, bueno, es que está amplio, ¿no? Podría ser Piscuautla, de donde es mi abuelo, o podría ser Tlaquilpa, de donde es como el centro del espacio, ¿no? Pues en la localidad de Tlaquilpa tienen todos la capacidad de actuar en conjunto en estos espacios, ¿no? Y lo vamos rellenando. Hay una memoria histórica en donde se ubica, por ejemplo, a los ejidatarios, en donde se ubica a quienes fueron construyendo ciertos espacios de, pues tal persona donó este espacio para que se construyera tal camino, tal escuela, o sea, a modo de que vayamos nosotros construyendo cada uno de estos aspectos, pero aplicado a la realidad. Pues aquí no hay una forma de autogobierno porque hay un presidente municipal, como lo hay en todos lados, pero sí podemos observar que hay una gran afinidad hacia la religión católica y entonces para cualquier evento se tiene que tener el aval del cura, ¿no? Del sacerdote del espacio, sea para esa religión o no, porque es como, o sea, sí tenemos el presidente, pero la segunda autoridad al mando es el cura, por decirlo de algún modo. Y así vamos nosotros construyendo. Ok, tenemos una identidad colectiva. Sí, porque hay narrativas, por ejemplo, en donde dicen, pues tal persona eh,
la dañaron, ¿no? La ilusionaron a tal mujer y entonces ahora aparece, aparece al borde de tal barranca, ¿no? Y mejor no pasar por allí. Inclusive hasta esas cosas nos van generando identidad. La vestimenta, lo que ya les contaba, y el nosotros, ¿no? Ah, pues sí, está la comunidad de Piscuautla, de, ¿cómo se llama esto? otro lado? Xochitepec y de, no me acuerdo cómo se llama otro espacio, pero entre todos conjuntamos o estamos de acuerdo en que somos un nosotros, ¿no? Nosotros somos veracruzanos, qué tal cosa, ¿no? Pero yo les puedo hablar un poquito de esta comunidad que yo ubico, en donde incluso podría desglosar un poquito de sus saberes tradicionales y ancestrales en donde, pues es que ahí tienen la costumbre de que para la fiebre usar tal planta, para, inclusive hasta la comida, ¿no? Por ejemplo, pues su comida, tienen unos tamales que solo he visto que los hagan allí, o a lo mejor en otras partes también, pero solo he tenido la oportunidad de gustarlos en ese espacio, en donde son tamales de ceniza, ¿no? La masa, pues es una masa especial y que se va cocinando en las cenizas de la leña que está allí, que usan diario para cocinar. Y los tamales son muy ricos, ¿no? Pero no tienen rellenito, no tienen pollo, no tienen chile. Pues ahí observamos que poseen una gastronomía particular, al menos de esa zona y a lo mejor las aledañas. A lo mejor a lo mejor en Songolica, que es lo que algunos ubican también, más como de Veracruz, la Sierra de Songolica o incluso hasta Orizaba, pues todavía llega un poco el asunto de los tamales, pero hasta Orizaba les podría decir que no tanto porque ahí ya no tienen tanto la costumbre de cocinar con leña, ¿no? Ya se volvió un pueblito mágico en donde en este pueblito mágico están compartiendo, sí, parte de su cultura, pero al mismo tiempo la están perdiendo por eso mismo, ¿no? O sea, hay muchas ventajas y desventajas de ser pueblito mágico. Bueno, pero yo les puedo seguir platicando adaptado a eso, ¿no? E inclusive cuentan con una lengua materna. O sea, en estas sierras que les menciono, la sierra de Tlaquilpa y Songolica, tienen una lengua materna del náhuatl. Y no es un náhuatl que podamos encontrar en el Google Traductor, por ejemplo. ¿No? En el Google sí encontramos ya el náhuatl, pero me lo ha mencionado mi papá, no, mi papá habla náhuatl y él me menciona, no, pues es que aún así está distinto. Y si yo voy a Puebla y ahí hablan náhuatl, pero su náhuatl es distinto. Entonces ya vemos que sí cuenta con una lengua interna dentro de la misma comunidad y eso da una cultura. Es que tu náhuatl me suena a que vienes de Tlaquilpa, y eso sí lo he escuchado, déjenme decirles que eso sí lo he escuchado. O que vienes de la Sierra de Veracruz, no sé, no se ve que vengas de Puebla o de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya notamos que hay una característica muy particular de la lengua materna. También hay métodos o formas de crianza, trabajo, medicina, espiritualidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, no acostumbran mucho los psicólogos. Ahorita ya un poco más porque ya hay como esta inclusión o que ya hay más universidades, por ejemplo, y ya podemos identificar algunas carreras dentro de la comunidad, pero antes no. Entonces, antes era como de, pues tenemos a la partera, ¿no? A la partera de la zona o al hierbero y él nos puede dar tal cosa, ¿no? O, es que aquí se acostumbra que, y vamos a tocar los métodos, formas de crianza, pero pues que no entremos a debates, ¿no? En esta cuestión de, se acostumbra que la mamá o la abuelita estén en casa cuidando a los pequeños, no que estén trabajando o no que se vayan lejos. Ahí quienes trabajan son los hombres. ¿Y por qué? Porque es una forma de crianza, ¿no? Porque particularmente el trabajo es escaso y el trabajo que usualmente hay, pues es pesado, es como de agricultura o de ganadería, y en el mejor de los casos como construcción, ¿no? Ahorita ya un poco más, pero antes no lo había. Entonces, las formas de crianza era, está la mamá y la mamá se levanta en cuanto sale el sol, si no es que antes, porque ahí recordemos que el sol sale como 4:30, 5 de la mañana, entonces la mamá está despierta antes para preparar el café,
calentar o hacer las tortillas a mano, ¿no? Preparar el mixtamal, hacer la masa, ir al molino o en su mismo molino que tiene en casa, que le consiguió el esposo, ahí está haciendo su trabajo y va a preparar el almuerzo para él y para sus hijos, ¿no? Entonces ahí encontramos que hay una forma y una metodología dentro del hogar, en donde ahorita se está viendo ya bien, ya hay una trascendencia, en donde eso era la esposa, ¿no? La mamá directa. Ahora ya las mamás ya pueden salir a trabajar, ya se vienen a la capital y trabajan en casa, ¿no? Porque es lo que conocen muchas, no lograron estudiar o culminaron en la educación básica y lo que ubican o lo que conocen es salir de estas condiciones a ir a, porque no alcanza, ¿no? No alcanza lo que gasta, lo que gana el esposo en la siembra. Además es cansado y cuánto tiempo puede estar pues bien, ¿no? Porque finalmente va a tener sus estragos esta labor. Entonces, se mueve a la capital y ahora trabajan en casa o cuidando niños como nanas o como, sí, cuidadoras tanto de niños como de adultos mayores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ah, ya se está haciendo una forma, una estructura de vida, porque ahora quienes se hacen cargo de los hijos son las abuelas. Y estas abuelas entonces ya tienen a los hijos de su hijo y a los hijos de su hija y a los hijos de su otra hija, ¿no? Entonces ya ahora ya tenemos una dinámica familiar distinta, un esquema familiar distinto y nuestro mapita, familiograma, que creo que no hemos hablado de ello, pero nosotros como psicólogos trabajamos un familiograma en donde colocamos sí a los papás, a los hermanos y a las figuras que están más cercanas a ellos, que quienes forman parte de la vida, en este caso ya sea el niño, si estamos haciendo una evaluación infantil o si estamos haciendo una evaluación a un adulto, quienes se involucran en la vida de esta persona. Y aquí el familiograma va a cambiar. Y si yo llego a la comunidad y les digo, no, es que quien debe de hacerse cargo de sus hijos son los padres, ¿no? Entonces estoy, sí, a lo mejor dando una fabulosísima opinión, pero estoy desconociendo el proceso en el que se encuentra la comunidad y eso me puede meter en muchos conflictos, ¿no? Pero bueno, ahí abordamos las formas de crianza, trabajo, medicina y un poco la espiritualidad de quienes dicen, no, yo me voy a curar eh, si me voy al monte y allí estoy un rato, respiro y realmente ocurre, porque también recordemos, ¿no? Son procesos más allá, un tanto metacognitivos, metafísicos, que sí ayudan mucho a estas zonas que están menos vulneradas en la cuestión de la contaminación, tanto visual como ambiental, como sonora, ¿no? También tenemos las prácticas de solidaridad y reciprocidad, el tequio, la minga, la faena, en donde se organizan y dicen, bueno, hoy nos tocó ir a hacer labor a tal terreno de tal persona, ahora nos toca ir a hacer labor con otra familia y ahora con otra familia, ¿no? Aquí es muy curioso, yo no sé mucho de las prácticas solidarias y de reciprocidad de esta comunidad que les platico, pero lo que sí les puedo decir es que se organizan y tienen ¿cómo le llaman esto? Cuando va el santo a su casa, como una especie de manda, pero no recuerdo cómo se llama, en donde acostumbran que santo lo llevan y está en casa de esta familia, y entonces la familia acostumbra a dar comidas y a invitar a la comunidad a acercarse o a estar conviviendo, festejando, ¿no? Y tienen una serie de fiestas por todo un año, ¿no? En donde se va haciendo, e incluso algunos novenarios, ¿no? Por ejemplo, en donde se tiene la costumbre de que entre todos se aportan para un bien común. Entonces ahí vemos estas prácticas en donde cada una de los involucrados pues va a generar una cultura, ¿no? Esta cultura comunitaria. Y todo esto tiene una función: recurso de resistencia frente a la homogeneización cultural. Ahora ya se tiene mucho esto, por ejemplo, de cuando llegaron los españoles todos debían ser católicos, ¿no? Y hubo una santa inquisición, ¿no? En donde aquellos que no lo eran, pues debían de morir. Y entonces ahí tenemos una cuestión de homogeneización de cultura, en este caso de religión, pero es un ejemplo, ¿no? En donde cuando se va perdiendo estas particularidades de cada espacio, pues entonces ahora caemos a que todos vamos a ser iguales. Y ahora estamos
en una transición bien interesante de una homogenización cultural a través de los medios digitales, porque ahora los medios digitales nos dicen cómo debemos de estar para estar mejor, ¿no? Y eso es muy ambiguo, porque finalmente sí podemos encontrar recursos bastante favorables, pero no con ello quiere decir que eso es lo que ocupa la comunidad. Em, Ahorita en este momento no se me ocurre algún ejemplo, pero por ejemplo en los TikToks, ¿no? En donde viene cómo debe de ser una pareja, ¿no? O ahora este famosísimo de TikTok que era como, hablaba como luchador, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que les decía, no, y tú no te tienes que dejar, y tú tienes que esto, ¿no? A los jóvenes realmente les hizo una invasión cultural interesante, ¿no? Yo la verdad no trato de ser muy objetiva, yo creo que hay puntos muy favorables, pero hay que discernir todo, ¿no? Hay que escuchar todo, pero hay que discernir. Entonces, de repente sí va a varios puntos, ¿no? Si me lo preguntan, muy polarizados. Pero ahí vemos, ¿no? O sea, cómo le dicen a los chicos, no, es que tú tienes que conseguirte una pareja que dé todo por ti y que esté siempre allí, entonces ahora ya están enfatizando, ya están entrando a una homogenización cultural en donde si no tenemos una cultura, una lengua, unos saberes, una identidad, lo que vamos a hacer es perderla, ¿no? También funciona como una herramienta de empoderamiento y transformación social. Ah, bueno, entonces yo reconozco los beneficios de la comunidad, reconozco que tiene grandes posibilidades y entonces ahora puedo empoderar, ¿no? Porque ahora puedo llegar desde, pues mira, tú que quisieses no dejar a tus hijos y no tener que irte a la capital para tal cosa, pues ahora podemos innovar, hacer tal cosa en este espacio, ¿no? O que compartas, hay muchas mujeres que, por ejemplo, hacen materiales artesanales, etcétera, pero hay que tener mucho cuidado, porque yo escuchaba, y creo que en algún momento en la televisión, esta conocida por el Canal 2 salió una novela hace algún tiempo, no recuerdo cómo se llama, creo que era como de Vino el Amor, porque era un viñedo. Entonces, en donde la antagonista, contrataba a mujeres de la comunidad para hacer vestidos hechos a mano muy bonitos y los vendía carísimos, ¿no? O sea, los vendía arriba de 2,000, 3,000 pesos y obviamente pues esta persona sabiendo con quién venderlos, ¿no? Con ricos, con millonarios, con aquellas personas que pueden pagar un trabajo que la verdad eso vale, pero al ir a la comunidad le decía, es que no me han pagado, es que no me entregan el material, es que hay complicaciones, ¿no? Entonces les daba de a poquito a las mujeres que son las que realmente se llevaban pues el desgaste, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con tratar de manejar estas herramientas de empoderamiento, estas técnicas, para que no pongamos en situaciones vulnerables a la comunidad, porque a lo mejor a mí, yo soy una buena persona y yo trato de que todos tengamos lo justo, ¿no? Pero yo no puedo continuar con el proyecto, entonces lo paso a otra persona o otra persona toma el mando y se pierden estas em, ventajas, beneficios equitativos, ¿no? Estos derechos equitativos. Por ello, pues sí tenemos que nosotros que contamos con esta información, porque muchas de las comunidades no cuentan con ella, aunque quieren, aunque deseen, pues tener acceso les es muy complicado. Nosotros que sí lo tenemos que orientarlos. Lo que veíamos un poquito en la clase pasada, pues a lo mejor brindo una asesoría con alguien de derecho, ¿no? En donde esta persona les indique cuáles son sus derechos y que inclusive creen un acta de acuerdos, algo que quede escrito, fundamentos, principios, políticas, ahora ya en las asociaciones civiles pues se llaman estatutos, ¿no? En donde mis estatutos protejan a estas personas, porque entonces yo cuento con la información y yo tengo más responsabilidad que cualquier otra persona para llevar a cabo un buen ejercicio del conocimiento. Entonces, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Bueno, a partir de ya ubiqué, ya conozco, ya lo que quiero es verdaderamente apoyar y sumar a la comunidad, entonces lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Para que no haya este abuso. Aquí como ejemplo, pues tenemos las comunidades afrodescendientes que recuperan sus danzas y lenguas como afirmación de su identidad. Ahora ya lo podemos notar, o sea, comunidades como
las afroamericanas, pues han sufrido muchísimo, ¿no? Hay una larga historia detrás en donde les menciona pues que justamente hay personas que se encuentran No se dentro. escucha. Ay, ¿qué pasó? ¿No se puede acercar más a la bocina, por favor, maestra? A ver, ¿ahí me escuchan? Se oye muy lejos. Uy, ¿por qué habrá sido? No, no me digan que sí me han escuchado toda la clase. ¿Ahí cómo la escuchan? Se escucha Se- lejos, maestra. sí, está muy, muy lejos. No, qué terrible asunto. A ver, ¿cómo me escuchan? Ahí está muy bien. Ya está. Gracias. Entonces, bueno, pero apenas pasó, o así me están escuchando, me estaban escuchando toda la clase. No, de repente se bajó el volumen o no sé qué le pasó. Es que van Ajá. como en 3 ocasiones que se baja el volumen, maestra. Bueno, esperemos que no. En cuanto pase, por favor, ustedes indíquenme, ¿va? Esperemos que sí me hayan escuchado algo. Algo de todo lo que dije. Sí, y nos encontramos, bueno, ya en el concepto de territorio, ¿no? El territorio, pero no como un espacio físico, no como así el territorio mexicano que ahora abarca desde el que les gusta, ¿no? Estas, estos estados del norte y hasta el sur, ¿no? Ay, que perdimos Texas, ¿no? O sea, no, no a un espacio dimensional, llamémoslo así, sino que es un espacio vivido, simbólico y político, íntimamente ligado a la identidad, cultura y proyecto de vida comunitario. ¿Cómo o qué cosas debe de cumplir para ser, qué dimensión, qué dimensiones debe de cumplir este territorio para que lo consideremos como este territorio visto desde el aspecto comunitario, ¿no? Pues la cuestión de, sí, algo físico no va a faltar, ¿no? Ahora ya incluso puede empezar hasta a cambiar, ¿eh? Déjenme decirles, porque ahora ya tenemos hasta espacios digitales. ¿No? Y estos espacios digitales ya no son físicos, ahora ya están en la nube, en donde yo tengo una comunidad en línea, en donde tenemos afinidad por los K-dramas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ahí ya está ocurriendo una cuestión colectiva, simbólica de identidad, un sujeto colectivo, una cultura y un territorio que ya no es tan físico, pero sí se puede dimensionar al espacio de, pues la red o tal nube o tal espacio virtual, ¿no? Ahora ya es Facebook, pero ahora también es WhatsApp, pero antes era otras redes como el Messenger, ¿no? Por ejemplo, y otros espacios en donde sí, hasta cierto grado lo podemos dimensionar, ¿no? Como este espacio, más que tangible, pues es un tanto intangible, pero es limitado. Ah, sí, pues es que nos hablamos por el jueguito. Ahora, quienes tienen hijos, o nietos y ubican esta cuestión de que juegan al Minecraft o al Roblox, gracias, y el otro donde se matan, Free Fire, ¿no? Free Fire, tienen comunidades en virtuales en donde dicen, pues es que mi equipo nos citamos a tal hora y vamos a jugar y vamos, porque tenemos que acabar con tal bando, ¿no? Y entonces ya ahí está ocurriendo un fenómeno que ahora las generaciones pues va a trascender, ¿no? Porque ahora son niños, algunos jóvenes, pero al rato ya van a ser adultos que a lo mejor en esta transición dejan eso atrás o no, ¿no? Ahora tenemos adultos que están en comunidades de TikToks, por ejemplo, o de Reels, ¿no? De YouTube, en donde se dedican a hacer estos videos cortos, subirlos, y entonces ahora ya son famosos por ello. Y ya tenemos que ellos están conformando una comunidad. ¿Qué es? Pues yo empecé en YouTube. No, yo empecé en TikTok. No, yo en CapCup, ¿no? Y otros espacios. Entonces, esto nos va a mostrar que estos conceptos, pues que han tenido una historia, pues vamos a tener que irlos dimensionando en diferentes formas y de diferentes perspectivas, ¿no? Pero bueno,
Antes de entrar a esas nuevas adaptaciones, pues nos regimos hasta el espacio de dimensiones para que se considere este territorio comunitario. Pues es algo físico, tierra, recursos naturales, geografía. Ah, bueno, pues sí, pues mi comunidad que está situada en la que les estoy platicando, pues en la Sierra de Veracruz, en Zongolica o en Tlaquilpa o en tal espacio, ¿no? Entonces ahí ya tengo ubicado físicamente, geográficamente, una comunidad en donde cuenta con innumerables recursos naturales, porque está lleno de montañas. Entonces hay nacimientos de agua y a pesar de eso la comunidad sufre por agua. Yo quisiera entender por qué, ¿no? En algunos espacios sufre mucho por agua. Y nosotros sabemos que mientras haya montañas y árboles, hay agua. Pero pues algo está ocurriendo ahí. Hay una tierra de por medio, ¿no? Ah, pues sí, en este espacio en el que coexistimos, pues estamos tales personas. También puede ser simbólica, ¿no? Como espacios sagrados, sitios de memoria. Hay algunas personas y apenas me generó como un shock ver de aquellos que iban o querían vivir este cambio de la primavera, pues dentro de Teotihuacán, ¿no? Y que querían hacer su ritual, porque ellos conocen y saben que poseen un ritual en donde, pues tengo que contar con tal espacio, con tal situación, para que yo pueda recibir la primavera, ¿no? Recibir al dios sol o a la serpiente, ¿cómo se llama la serpiente? Quetzalcóatl, que Quetzalcóatl desciende, ¿no? Entonces yo lo quiero, es un espacio sagrado para para tal grupo de comunidad y quiere vivirlo, ¿no? Quiere vivir este ritual y no los dejan porque es un espacio ya turístico, ¿no? Ya en donde se vive, pues vamos a todos observarlo, pero desde aquí, ¿no? Y si tú te metes, pues ya no dejas observar a los demás. Entonces, son cosas bien interesantes, bien que nos ponen a pensar, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y ahora algunas personas, por ejemplo, tienen espacios sagrados como en sus iglesias, en sus templos, y entonces, y a su vez estos espacios se vuelven sitios de memoria. Por ejemplo, tenemos hasta el Templo Mayor, ¿no? En el Zócalo que se ha logrado ir rescatando este espacio y que muchos otros siguen sin ser descubiertos, ¿no? Dicen que en la zona de Texcoco, por ejemplo, hay espacios sagrados que fueron utilizados por las comunidades, pero que ahora, como han construido encima de ellos, pues ya ni siquiera los podemos observar, ya ni siquiera los podemos ver. Y eso es un tema, ¿no? Y bueno, también tenemos la política que tiene que ver con la autonomía territorial de defensa contra el despojo, ¿no? Entonces, esto es una situación bien interesante en donde ya no, pues, nosotros tenemos sí un espacio, un territorio delimitado a partir de la política y ¿cómo se va a llevar a cabo, no? O sea, o cómo lo podemos analizar para que nosotros podamos comprender, pues esta autonomía territorial y que me protege para no perder aquello que yo tengo, ¿no? Aquello que yo logro. Pero bueno, eh, su relación con la comunidad, pues es que el territorio moldea la cultura y la organización. Obviamente no va a ser el mismo espacio si yo estoy en plena ciudad o si me encuentro en una zona muy de bosque, de montaña, pues la cultura va a cambiar, la vestimenta va a cambiar, el aspecto va a cambiar, ¿no? Hay algunos momentos en los que hay tanta neblina, por ejemplo, en donde, y además se carece un tanto del transporte, al menos rápido, y entonces pueden ustedes observar a personas mayores y sin problema alguno caminar entre la neblina, así nada más están tapadas las señoras con sus rebozos, protegidas para poder seguir caminando y llegar a su destino. Y eso, pues, es una cuestión muy característica, ¿no? Entonces, el mismo espacio geográfico va a moldear, pues, cómo es la cultura. Imaginemos en el desierto, ¿no? En el desierto, cuando observamos que están muy tapados, ¿no? De por sí ahí hay una cuestión también cultural de las mujeres, ¿no? Que no se les debe ver ninguna parte del cuerpo más que sus ojitos. Eh,
pero también observamos a los hombres cubiertos, ¿no? Mangas, pantalones hasta abajo, a modo de que es tan fuerte el sol que su vestimenta se vuelve muy característica. Decimos, esa parece del desierto, ¿no? O parece de tal espacio, porque el mismo territorio, el mismo espacio geográfico, los recursos naturales con los que se cuenta, pues va a moldear la forma de la cultura, ¿no? Y bueno, su defensa es un acto de resistencia y afirmación, en donde nosotros pues logramos ir trabajando estas cuestiones del espacio, de la comunidad, para que no, pues, no nos atore, ¿no? El asunto bueno, yo tengo un espacio en donde estar y este espacio me va a permitir contar con cierta resistencia y cierta afirmación a mi cultura. Ejemplo de ello, pues tenemos comunidades que se oponen a proyectos eh, extractivos para proteger su territorio, cultura y forma de vida. Una cosa bien curiosa, que no sé quiénes de ustedes están ni a favor ni en contra y no va por ahí la discusión, pero fue la construcción del Tren Maya. No, allí había grandes discusiones al respecto de si meter o no meter el tren, que se iba a perder una gran parte de biodiversidad, que se iba a realmente a lastimar el espacio geográfico, las especies, ¿no? Y entonces allí hubo comunidades que se opusieron, pero bueno, ya está ahí el tren. Otro ejemplo que tenemos pues fue el aeropuerto acá por Texcoco, cuando se quería poner en esta parte y se mencionaba las mismas comunidades de allí, se organizaron y dijeron no, no. En algún momento hasta entraron con machetes y por otros temas que ha sido bien curioso de la parte de Atenco hacia Texcoco y pegada a Catepec, esa zona ha sido bastante vulnerada. Entonces, ¿cómo nos lleva a nosotros a conocer o identificar cómo el mismo espacio territorial permite que las comunidades se opongan al maltrato o a la expropiación de su territorio, de su cultura y de su forma de vida? Porque imagínense, si se hubiera puesto el aeropuerto, hasta incluso nosotros aquí en la UNC de forma central, aquí en Quetzalcóatl, pues nos hubiéramos visto afectados. O sea, de por sí el tráfico es mucho, lo sabemos quienes recurrimos a la ciudad, ya es casi imposible andar sin tráfico en la ciudad. Ahora se iba a extrapolar esta cuestión hacia este espacio, ¿no? Entonces, sí espero que vaya quedando un poquito como claro cómo la cuestión de la misma organización de las personas, de la cultura, del territorio, de las formas de vida, pues va propiciando que haya menos dificultad en cómo se toman decisiones, ¿no? Qué decisiones sí convienen a la comunidad y cuáles no. ¿Cómo podemos hacer, o sea, todos estos conceptos, cómo los aplicamos en esta psicología comunitaria? ¿De qué nos sirven, no? Es muy curioso y esta parte sí les pido mucha atención. Está la cuestión de los principios para el trabajo en comunidad. O sea, nosotros necesitamos conocer cada uno de los aspectos anteriores para tener una favorable escucha activa. Para que antes de intervenir, o sea, ustedes recuerden, y es bien curioso, por ahí escuché el dicho, no sé qué tan bien dicho esté como lo voy a decir, pero finalmente se dice, tenemos 2 oídos y una boca. O sea, 2 oídos porque necesitamos escuchar más de lo que hablamos. ¿Cómo lo aplicamos esto? Muy sencillamente, nosotros necesitamos llegar a escuchar, y miren, lo podemos replicar y le podemos sumar a observar, o sea, tenemos 2 oídos, 2 ojos que tienen que hacer su función máxima al llegar a la comunidad para que yo escuche cómo está organizada la comunidad sin prejuicios, sin etiquetas, creo que eso estamos adelante, pero a modo de que yo escuche y observe y aprenda de la misma comunidad, sin que crea lo que yo debo o lo que yo considero que es correcto o como yo creo que deberían ser las cosas, porque es complicado. O sea, ya cuando entramos ahí, ya vemos el grado de complejidad que tiene el simple hecho de tratar nosotros de intervenir, ¿no? Bueno, pero entonces la escucha activa es primordial. Si yo sé que voy a encontrar un sujeto colectivo o que tal vez ni siquiera lo haya, ¿no? Que voy a encontrar una identidad, que voy a encontrar una cultura, que voy a encontrar un territorio, entonces me voy a dar cuenta que necesito escuchar como número uno. También necesito el reconocimiento del territorio, ¿no?
fuente de salud, identidad y bienestar. O sea, necesito identificar, reconocer el territorio. Y por último, pues hacer las intervenciones respetuosas, diseñar acciones que respeten la cultura y la autonomía. O sea, si yo quiero brindar o la comunidad me pide, me solicita yo hacer una intervención, ya lo puedo hacer a partir de que yo diseñe ciertas intervenciones que respeten la cultura. Le voy a decir, señora, usted no tiene que levantarse temprano a despedir a su marido y darle de cenar, darle de desayunar, perdón, porque eso es muy machista. O sea, a lo mejor yo lo creo y a lo mejor tengo un gran sustento por el que lo creo, pero recordemos que estos hombres, pensamos en la comunidad que les estoy mencionando, pues son hombres de campo y entonces tienen que salir pues desayunados de su casa para llegar y poder hacer el trabajo tan pesado que les toca hacer. Entonces yo al comprenderlo, pues puedo brindar a lo mejor ciertas, si eso le está generando molestias o conflictos a las mujeres, pues diseñar entonces estrategias para que ellas puedan a lo mejor llevar a cabo esta labor de una manera o de otra, pero que no interfiera dentro de la cultura, sino que yo respeto la cultura, pero digo, a ver, mire, y si prepara el alimento desde antes y, o sea, etcétera, ¿no? A lo mejor ya viendo la aplicación vamos a ver la complejidad de ello, porque podría yo decir, bueno, que prepare el alimento desde antes, que nada más se levante, caliente, lo que está allí y ya, no habría problema. ¿Por qué tiene que ir al molino temprano cuando a lo mejor lo pudo haber hecho en la noche y dejarlo de tal forma? Ahorita ya tenemos muchos medios digitales en donde podemos ver cómo se conserva mejor la comida, sin que pierda su sensación o su intención. Y entonces desde ahí lo empiezo a trabajar, ¿no? Pero ven a estar un refri, pero oh, sorpresa, en ese lugar no hay refris, ¿no? No, pues voy a necesitar un horno, ¿no? Pues menos va a haber horno, si no hay refri, menos horno, etcétera, ¿no? Entonces, irnos adaptando nosotros a lo que sí podría tener la cultura, ¿no? Va por ahí. Ejemplo de intervención adecuada sería un apoyo a una comunidad indígena para documentar su historia oral y revalorizar su lengua, ¿no? Entonces, ahora yo les puedo decir, ¿no? O sea, este ejemplo que yo les mencionaba, que es no tener perdón, este ejemplo que les mencionaba de que mi padre habla náhuatl, pues una cosa curiosa, ¿no? Si ustedes me preguntan, yo no sé hablar náhuatl porque no me quiso enseñar, ¿no? A lo mejor por pena, por alguna otra cosa, pero entonces aquí hace falta esta intervención, ¿no? Apoyamos a una comunidad indígena para documentar su historia oral y revalorizar su lengua. Entonces yo le digo, mira, es que esto es bien interesante, o sea, sí, si bien sabemos que hay muchos náhuatls, pues con el hecho de conocer uno, ya nos lleva un poquito a las ramitas de entenderle a los demás, ¿no? Y yo lo noto con él. Entonces ahí ya estoy dando una valoración, una revalorización a su lengua y pues marcar la historia de su comunidad, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues este sería un mini ejemplo que está más que nada como redactado a una opinión, a un punto, pero que requiere toda una estructura detrás, toda una planeación. Retos frecuentes que tenemos al tratar de realizar alguna intervención o alguna observación con el simple hecho de observar la cultura, pues que tendemos nosotros externos a generar estigmas, a generar etiquetas, a categorizar, a decir, sí, es que son muy bárbaros, ¿no? Por ejemplo, quienes han visto nuestra cultura mexicana desde afuera dicen, es que ellos son muy bárbaros, se ponían a matar a la gente o a hacer sacrificios y también si los niños salían mal, pues también, ¿no? Los mataban y todo este asunto. Y tendemos a verlo así como de, eso es muy bárbaro. Ya estamos estigmatizando. Si bien podemos entrar en una enorme discusión detrás de si es o no adecuado, eso es distinto, pero no que nosotros desde un principio hagamos juicios de valor, eso sí no lo podemos hacer. Y también tenemos la imposición de modelos externos, o sea, entonces yo quiero llegar con mi modelo que me lo enseñó la cultura europea, porque nuestra educación, sobre todo la superior, es europea. Entonces yo llego con mi modelo europeo y quiero aplicarlo a una comunidad que carece de recursos, que carece de servicios, y entonces vamos a notar que yo lo que quiero es imponerlo y voy así a forzarlo como cuando quieren ponerse unos zapatos que de plano no les queda, pero a fuerza se los quieren comprar. Así de plano se ve el hecho de que ustedes quieran imponer esos modelos
que no van con la comunidad, que no se adecúan a la comunidad y que finalmente terminamos con una fragmentación social. Esta fragmentación social pues nos va a llevar a desvalorizar lo rico que es nuestra cultura, sobre todo la mexicana es muy rica. Tenemos innumerables formas de vida, desde el sur hasta el norte, ¿no? En donde cada uno cuenta con su particularidad específica. Entonces, esto nos lleva a, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Es una actividad, dice actividad sugerida, pero la vamos a hacer. La vamos a hacer en 3 dimensiones. Representa gráficamente tu comunidad, resaltando identidad, cultura y relación con el territorio, ¿no? Por ejemplo, quienes viven en las zonas altas, pues no es la misma cultura, tradiciones, costumbres, formas que los que están abajo, ¿no? Desde el simple hecho que el físico, déjenme decirle que es diferente, ¿eh? El físico ya cambia, porque quienes tienen que estar subiendo al cerro todos los días tienen una excelente condición física y tienen un cuerpazo, ¿no? Entonces, desde allí ya observamos cómo el territorio cambió nuestra cultura y nuestra forma de observarnos y de vernos como identidad. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pueden utilizar cartulinas, colores, hojas, donde ustedes lo quieran ubicar. Hay personas que nos gustan más trabajar, por ejemplo, a doble carta. A mí me gusta mucho trabajar a doble carta. Eh, y van a hacer un mapa eh, de estos espacios que están aquí. Van a ponerlo ya sea en forma de cuadro o en dibujos, en donde identifiquen su sujeto colectivo, su identidad, su cultura, su territorio, ¿sí? Esto lo van a ir desglosando. Necesitamos que tenga, pues, ilustraciones, de preferencia a lo mejor para comodidad, pues que puedan tener fotos e imprimirlas y pegarlas, ¿no? Porque si luego las buscan en internet se ven demasiado falsas. Esto lo pueden hacer quienes son más dados a unas cuestiones físicas, pueden hacerlo en una hoja o también quienes quieran hacerlo de manera digital, no hay ningún problema, ¿no? Aquí dice que vamos a dividir al grupo en equipos. Por ahora, en esta actividad no lo quiero hacer porque sí observamos cierta dificultad trabajando en los equipos. Sin embargo, si alguien quiere trabajarlo en equipos, lo puede trabajar en equipos, ¿sí? Es decir, si que alguien lo quiere trabajar individual, hágalo individual, pero si alguien quiere trabajarlo en equipo, hágalo en equipo. ¿Qué es lo que van a representar? La identidad colectiva, sus rasgos culturales importantes y su relación con el territorio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? De todas maneras, aquí les dejo. En la presentación se las voy a mandar. Les voy a mandar el link para que ustedes puedan entrar como en otros momentos lo han podido hacer. Y al final les dejo algunos recursos didácticos. Pueden investigar este material, pueden buscarlo y de allí pues generar sus propias conclusiones, su propio análisis de información, ¿no? No solamente el que yo les doy, pero les escucho. ¿Alguien tiene algún comentario, participación, duda? Maestra, yo solamente de mi colonia, por decirlo así. Sí, aunque si te das cuenta, por ejemplo, tu colonia puede ser tal cual Miravalle, ¿no? Vives en Miravalle, ¿verdad, Rosario? En Potrero, maestra, sí, más o menos cerca de Miravalle. Ah, ok, ok. Por ejemplo, si tú ubicas que los usos, costumbres, tradiciones abarcan no solo a tu colonia, sino a un poco de más espacio, nada más con que lo menciones, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor sí Potrero es tu colonia, por así decirlo, o tu espacio, perdón, no sé exactamente qué sea, pero no es la única que vive ello, sino que también tal colonia y tal colonia, a modo de comprender un poquito el territorio. Ujú. Ok, maestra. Vientos. No, muchas gracias. Carla. Yo, maestra, ¿ya me escucha? Sí. Eh, bueno, a mí me gustaría trabajar, no sé si con algunas compañeras que quieran integrarse conmigo. ¿Por qué? Porque yo, haciendo un análisis general de toda esta zona donde yo vivo, sé hay cosas que a pesar de que vivamos en colonias diferentes, pertenecen al mismo territorio, ¿no? O sea, unas colonias colindan con otras, entonces sí existe esa particularidad que nos Ujú. caracteriza quizás de otros barrios, pueblos. Entonces, si alguna compañera quisiera trabajar conmigo, digo, para
más que nada enriquecer, ¿no? A mí me Claro. encanta conocer, saber más que nada si hay algún tipo de, alguna característica que tengamos en común entre las colonias vecinas. A mí me encantaría saberlo, porque, bueno, forma parte de este proyecto cultural, ¿no? Al final del día es la misma zona, pero se divide por colonias. Entonces me interesaría mucho saber si hay una particularidad para, pues, agregarla a esta actividad y pues dejar la carta abierta a quienes vivan a mi alrededor. Yo vivo en Miguel de la Madrid, es una colonia, la misma alcaldía que no sé si hay más compañeras que vivan cerca de, bueno, y pues justo se pueden integrar y podemos usar redes sociales para realizar la actividad, maestra. Sí, gracias, Carla. Justo lo que mencionas es por lo que a mí me gusta mucho, aparte de que dijimos que en esta materia íbamos a estar trabajando en equipo, a mí me gusta mucho que lo hagan porque realmente es más enriquecedor y suma más que que el solo hecho de mi propio análisis, porque yo les puedo decir que yo hice mi análisis, pero lo hice en este momento mientras les estaba dando la clase. No lo hice ni con otra persona, es decir, a ver, tú, persona que sí has vivido ahí, por ejemplo, mi padre, ¿no? Tú piensas que esto lo estoy analizando así, bien, y pues no, o sea, no hice ese análisis así, ¿no? Pero si lo hago con él, evidentemente el análisis va a ser mucho mejor. Entonces aquí ya nos escribe, creo que es Pau en el chat, Carla, y dice que ella quiere sumarse. Paulina Estrada. Sí, también quería mencionar otra cosa importante dentro de esta explicación que nos acaba de mencionar, maestra. Yo soy consciente, bueno, desde mi percepción personal, considero que todos formamos parte de comunidades colectivas. Por ejemplo, yo que me dedico al asfalto, hay características particulares en esta área, pero también he trabajado en la área educativa. Hay características especiales en el área educativa, con docentes, maestros y maestras. Entonces, cualquier servicio que uno ofrece, ya seas ama de casa, ¿no? Por ejemplo, sabes en dónde comprar la verdura más barata, sabes que te vas a encontrar, no sé, algunos vecinos que justamente son clientes. Nosotros formamos parte por cada actividad que uno hace, vas formando parte de una comunidad colectiva. Esto quiere decir que no es que nos reunamos, eh, digamos, como en la escuela, ¿no? Que nos reunimos para aprender alguna cosa. Son Sí. actividades diarias, que a lo mejor no teníamos bien claro el término, pero formamos parte de esta comunidad colectiva inconscientemente. Hasta si vas a la tortillería, hay clientes que van justo a una sola tortillería. Le comentaba yo del asfalto. Una de las particularidades o algo particular en los asfalteros es que, por ejemplo, todos toman café en la noche por el frío. La mayoría la mayoría, pues come, no lleva una alimentación sana porque comemos lo que está a nuestro alcance, ¿no? Entonces son ciertas cosas, ciertas características que nos identifican del resto de actividades o de otros trabajadores, ¿no? Como los oficinistas y es muy rico poder compartir estos temas porque uno va enriqueciendo más esta expansión cultural que tenemos a lo que nos dedicamos cada persona. Sí, Carla, muchas gracias, porque justamente, a ver, ¿por qué ciertas comunidades son muy afines al café, no? Por el frío que hace, justamente en esta comunidad que les mencionaba, allí, o sea, es como el café todo, ¿no? O sea, todo el tiempo café y es como si pides agua, es raro que quieras agua, o sea, solamente los que están crudos piden agua, entonces, y porque todos los demás beben café, ¿no? Y eso nos va a llevar a ciertas condiciones más notorias de, ok, entonces la comunidad es destacada por el café y hasta tienen su molino de café, ¿eh? Puedes ir al mercado, comprar tus granos de café que alguien, o incluso tú mismo cosecharlos y tostarlos en tu comal, eso ya lo hice, tostarlos en el comal y luego ponerte a molerlos en el molinito y sale el polvito de café, ¿no? Entonces es bien curioso cómo ese tipo de detallitos nos van forjando como una identidad, una cultura, una forma de ser un estilo en un espacio territorial en donde sí, después cuando el frío está a todo lo que da, ¿no? Entonces es curioso, justo, gracias, Carla. Pensé en Maestra, otra cuestión. Ay, maestra, Lolita. como en Hidalgo, ya ve que también en Hidalgo se consume mucho el pulque, o sea, casi
la gente de ahí toma puro pulque en lugar de agua. También es una Incluso parte parecida. hay comunidades donde es el desayuno de los niños chiquitos. Bueno, a mí me consta en algunas áreas de la Sierra de Puebla, donde el pulque se les da a niños chiquitos, o sea, se los dan hasta en mamilas. Y a mí me sorprende porque, bueno, aquí en la ciudad no es tan común ver ese tipo de crianza, no ese tipo de crianza, pero sí la hay, o sea, sí la hay, sí existe ese tipo de crianza. Sí, no, y fíjate, ahí ya observamos el estilo de crianza, ¿no? En donde el niño desde muy pequeño se acostumbra a tomar pulque, a tomar café, a tomar pues lo que sea del espacio donde estamos, en este caso el análisis, ¿no? Pero sí, Ajá. alguien más, escuchó un ajá, pero sí, que de repente se me para el videito por aquí. No, regresando un poco a lo que mencionó de la historia, ¿no? Que se hacen en las pirámides, ¿no? De las de los aldeanos, compartía conmigo eh, eh, que la serpiente emplumada que baja, ¿no? De esta pirámide, sí existió la serpiente emplumada, que era la que cuidaba, ¿no? El tesoro de la pirámide, pero desafortunadamente eh, estos grupos étnicos, ¿no? De la región, o sea, sí existió esa serpiente tan grande, maestra. O sea, o sea, he escuchado de viva voz de personas residentes de la zona que sí existió esta enorme serpiente. O sea, que durante la época prehispánica no es como un mito que haya existido no, sí existió esta serpiente y por eso era la que cuidaba de los invasores que querían robar estos tesoros de la pirámide. Pero justamente con estos gobiernos que le dan más prioridad justamente a la economía del país, a la atracción cultural, pues no permiten que se hagan este tipo de rituales, porque, bueno, aún sabiendo que esta tradición es patrimonio cultural del espacio, aún siendo conscientes, a ellos les interesa más generar ingresos que seguir respetando historia, es pasada de generación tras generación. Si creíamos que era algo, una leyenda, no, sí, es una serpiente enorme. No, pues este dato que nos das, Carla, es muy interesante porque sí, luego tenemos como que la información, pero no sabemos realmente, como en qué punto está, ¿no? Y es curioso. Ahora sabemos que justamente sí existió o la función que tuvo y el por qué para algunos sigue siendo demasiado relevante el hecho de vivir esta experiencia, ¿no? Y que quienes han estado ahí, la verdad yo no he tenido ni la oportunidad, fortuna de observarlo, pues sí, dicen que sí, ¿no? Lo observan cómo va descendiendo la serpiente y hay cosas que se van perdiendo solamente por el hecho de mantener la economía, mantenerlo como un atractivo a pesar de que se pierde lo de fondo, ¿no? Como los voladores de Papantla, ¿no? O sea, sí vemos a los voladores, pero ¿cuál es el fondo de esta situación? Y así podríamos innumerables hechos, momentos, efectos de esta situación, ¿no? Pero voy a detener la clase por ahora porque estoy a 4%, no encuentro el cargador y para que igual también no cortemos esta inspiración, les pido que tengamos esta lluvia de ideas y compartencia de la información ahora que hagan su propio análisis, ¿no? Que hagan el análisis como tal, si hacen algún material, qué bueno para que nos lo presenten visualmente para aquellos quienes somos visuales, pero si solamente nos lo quieren platicar, así como lo que ahorita fue haciendo Carla de mencionarnos del café, de la serpiente, lo que dice Lolita del pulque, ¿no? Si quieren platicárnoslo, en la siguiente clase vamos a empezar con eso, justamente, con la cuestión de vamos a platicar, a ver, qué cultura, qué comunidad analizaste, cuáles fueron los que tú encontraste, para que ahorita ya no se me vaya a apagar esta cosa y se nos corte la comunicación y la inspiración. Pero sí les pido que hagan el ejercicio. De por sí, todos lo tienen que hacer, lo van a mandar y quienes puedan y quieran participar, pues con eso vamos a empezar la siguiente clase. ¿Les parece? Sí,
Sí, Bien, maestra, muy chicos. bien, me parece bien eso. Muchas gracias. Gracias, Lolita. Gracias, Aide. Muchas gracias, Carla. Sus participaciones siempre son bastante nutritivas para este espacio. Espero que se encuentren ustedes muy bien. La verdad, no sé si el curso va a continuar la siguiente semana, pero yo les mando información, con anticipación para ver en qué horario nos vemos, pero pues nos encontramos la siguiente clase, ¿va? Sí, Sí, maestra, maestra, gracias. que descanse y Gracias. que descansen todas las compañeras. Gracias. Gracias. Gracias, hasta Cuídense luego. mucho. Bye. Hasta luego, gracias.